Así es, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Saludo también a todos los hermanos que nos ven por las redes. Dios les bendiga también, a los hermanos del Zoom. Y hoy quería compartir con ustedes un tema muy importante. Continuando con lo que venimos hablando hace 2 domingos atrás acerca de examinarnos en la fe. Recuerden que terminamos allí el pasaje de Corintios y después el hermano Edward de 1 de Juan, capítulo 1, donde estuvimos hablando de la hipocresía, de decir que amas a Dios y no amas a tus hermanos, ¿no? Estuvimos viendo de cómo llevar adelante esa fe genuina, una fe real. Y he querido compartir con ustedes porque esta semana me llegó, ¿no?, al canal varias contradicciones, aparentemente, que la Biblia tiene y que Pablo al final no es alguien que podemos confiar en lo que dice, que contradice a Jesús. Un montón de cosas me llegaron a las redes, no al canal. Y justo tiene que ver con lo que venimos compartiendo como iglesia. Y hoy quiero realmente, hermanos, que me presten muchísima atención, porque vamos a estudiar la carta a Santiago en el capítulo 2, donde la mayoría de las sectas se basan en decir que la salvación es por obras. Porque hay un pasaje que aparentemente dice que Abraham fue justificado por las obras y no solamente por fe. Entonces, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, querido hermano, como cada domingo, pero yo te pido, por favor, que tengas en cuenta que hoy necesito que prestes mucha atención porque es un pasaje difícil, es un pasaje donde vamos a desbaratar una herejía, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy importante. Pero más allá de desbaratar la herejía, este es un pasaje donde tú y yo vamos a poder evidenciar, evaluar, examinar nuestra vida para ver si realmente la fe que decimos profesar es real. Hoy te vas a encontrar con palabras que no te van a gustar. Hoy nos vamos a encontrar con palabras que nos van a confrontar. Hoy son esos días que yo a veces les comento, hermanos, que estoy temblando. Pero no porque no tenga miedo de decir lo que voy a decir, es que tengo que decir cosas que no nos gustan. Y hoy uno de esos días, estas predicaciones son las que más difíciles, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y les invito a que vayamos al capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 14 al 26. Y esos son los pasajes que vamos a ver esta mañana. Y realmente, queridos hermanos, si podemos decir algo, que la humanidad hay miles de religiones, pero alguien dijo, si pudiéramos dividirla más simplemente a las religiones, están las religiones que la salvación es por fe y la salvación es por obras. Es lo más sencillo para dividir las cuestiones religiosas. Los que se dicen que hay que hacer cosas para merecer el cielo y los que dicen que la salvación es solamente por fe. Así que esta mañana yo te ruego que vamos a encontrar en la palabra de Dios, en toda la Escritura, un equilibrio perfecto, un equilibrio donde no hay contradicciones acerca de que la salvación es solamente por fe. Pero se evidencia en las obras. La fe genuina se evidencia en las obras. Y de esto es lo que va a hablar Santiago. Pero yo no quiero decírtelo. Quiero que juntos descubramos en la palabra de Dios esta verdad. Y que así desbaratemos una herejía. Que la salvación es por obras. Pero también la otra, falsa confianza de una fe que no tiene obras. ¿Sí? La Biblia es muy clara en esto. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver varios pasajes, muchos pasajes. Así que yo te pido que seamos diligentes en buscarlos. Que prestemos mucha atención para no perdernos, porque cada versículo lo vamos a ir desglosando y todo tiene que ver con el próximo versículo y el anterior versículo y con toda la Escritura. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nos encontramos a algunos textos bíblicos que son complicados. Y tenemos una iglesia católica que dice que hay que hacer méritos y guardar las obras para merecer el cielo, para ganarse el cielo, que Jesucristo no es suficiente, hay que hacer cosas. Pero después tenemos a los otros también, como los testigos de Jehová, ¿no? Que nos golpean la puerta y nos dicen, por ejemplo, que la salvación no es solamente por fe. Porque mira, dice, te muestro, en Santiago capítulo 2, versículos 23, dice, vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. Y si te agarras medio distraído
y el testigo de Jehová, como normalmente no te da tiempo, y te dice, ¿ves? Lo dice claramente. Sin estudiar el contexto del pasaje y sin estudiar las palabras del pasaje, ¿no? Entonces, vamos a abordar este pasaje de una manera exegética, con una hermenéutica correcta. Así que, hermanos, nosotros hemos sido bien instruidos en esta iglesia y por la palabra de Dios que la salvación es solamente por fe. Pero después tenemos estos versículos donde las herejías y las sectas lo usan para hablar de contrariedades en la Biblia o de lo peor, que es que ante un versículo como esto, ¿tú qué puedes decir? ¿O me posiciono en lo que dice que es solamente por fe? Por ejemplo, aquí, te invito a que vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo? Ay, encontramos la primera contradicción en la Biblia. Acá dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe, Santiago. Y Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado solo por fe, sin las obras de la ley. Entonces, querido hermano, tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre contra aquellos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios no tiene contradicciones. Y ruego a Dios que hoy te vayas de aquí entendiendo este pasaje y gozándote que la palabra de Dios tiene un equilibrio perfecto y sin contradicciones. Así que vamos a estudiar este pasaje, por eso digo que me preste mucha atención, querido hermano. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, es dictada por Dios, y cuando decimos que es toda la Escritura, significa que cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Toda Escritura, o sea, es toda palabra. Y la palabra expiración, ¿no? Que es exhalar, ¿no? Es dictada por Dios, no es la idea de una musa inspiradora. ¿Vieron los pintores? Está una chica ahí como modelo que lo inspira, es su musa inspiradora y él pinta algo de su inspiración, del objeto que lo inspira, pinta algo. Esto no es de esa manera. La inspiración bíblica es la idea de la dictado por Dios, de exhalado por Dios, de la boca de Dios. No una musa que te inspira a decir, bueno, yo entiendo esto y escribo esto. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a estudiar esta mañana es cada palabra, la Escritura. ¿Sí? No una musa inspiradora. ¿No? No hay contradicción ni en Pablo, ni con Santiago, ni con Juan, ni con Pedro. Ni con Jesucristo, por supuesto. Entonces, vamos allí a la enseñanza del pasaje y les invito a leer el pasaje para que nos pongamos en contexto. El versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios, amigo de Dios. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor Dios, te ruego, Señor, esta mañana, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos realmente ser iluminados por tu palabra, Señor. Es tanta la necesidad que tenemos de que los ilumines porque nosotros por nosotros mismos no podríamos entender tu palabra. Pero a través del Espíritu Santo, Señor, nos capacitaste, nos iluminaste para poder entender tu palabra. Y Señor, te rogamos esta mañana
Que cada uno de los que estamos aquí, que cada uno de los que nos están escuchando, podamos ser iluminados con tu palabra, Señor. Que podamos entender esta hermosa, hermosa enseñanza, que solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe, Señor. Y que no es nuestra, sino que es un regalo tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque también esta gran verdad que podemos aprender, que una fe real es evidenciada por las obras. Señor, estas verdades inseparables, Señor, dadas en tu palabra, yo te ruego que las podamos entender a través de las Escrituras, Señor. Y Dios, que tengamos un examen propio, Señor, de que estamos en la fe, de que tenemos una fe real. Señor, no queremos, Padre, estar delante tuyo y que tú nos digas, aparto de mí, no os conozco. Ya hayamos estado en una iglesia 30 años. Señor, que eso no ocurra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender estos conceptos tan importantes de tu palabra, Señor. Padre Dios, te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, voy a dividirlo en 2 puntos que vamos a estudiar de un versículo al otro. Pero el primer punto que quiero dártelo y después demostrarte es que una fe sin obra no justifica a nadie. Primer punto, una fe sin obras no justifica a nadie. ¿Sí? Y vamos al versículo 14, dice, hermanos míos, ¿no? Y si vemos el capítulo 2, versículo 1, también dice, hermanos míos. ¿No? ¿Qué nos está diciendo aquí? La mayoría de los eruditos consideran que, como Santiago es una carta de las primeras escritas del año 45 después de Cristo, es muy temprana, la iglesia seguramente estaba en su mayoría judíos. O sea que judíos convertidos, ¿no? Pero no había tantos gentiles. Entonces esto de hermanos míos puede referirse, Santiago, a el hecho de que sean los hermanos de la carne, o sea, otros judíos, ¿sí? Pero más allá de eso, al desarrollo de la carta y del contexto, si te das cuenta, Santiago está escribiéndole a la mayoría de los que están en la iglesia, dice que conocen al Señor, ¿no? Que dicen conocer al Señor, pero quizás están haciendo otras cosas. El versículo 1 de capítulo 2 nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, sea sin excepción de persona, ¿no? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un vestido de una forma, ¿no? Y empieza a explicar, había mucha diferencia entre uno y otros, había un conocimiento del glorioso Señor Jesucristo, pero había una vida distinta en unos y otros, ¿no? Es que Santiago, ya lo vamos a ver, que está atacando las herejías del liberalismo, ¿no? De esta liberalidad, ¿no? Realmente, si te das cuenta, nosotros los de sana doctrina, podemos decirlo así, somos tatuados o enmarcados, ¿no? Con los salvos siempre salvos, ¿no? Y nos dicen en forma burlesca, ustedes son los salvos siempre salvos. Claro, porque no entienden el concepto de lo que están hablando, ¿no? Y se nos burlan. ¿Por qué? Porque hay gente que dijo un día, una oración de fe, diciendo que recibe a Cristo y después vive como un diablo y cree que se va al cielo. Entonces es culpa de esas personas que viven como un diablo, pero algún día hicieron una oración de fe, haciendo una profesión, una confesión, pero que no es genuino porque vive como un diablo. Somos acusados de salvo siempre salvo. Y Santiago va a luchar con esta gente, con los que profesan tener fe, pero en su vida no se ve tal fe. Así que vamos entrando en contexto de la carta de Santiago. Santiago es Jacobo, el autor de la carta es Jacobo, ¿sí? Pero con las transliteraciones del idioma hacia el latín, Jacobo es Santiago, luego. Así que si hablamos del autor es Jacobo, si hablamos de la epístola es Santiago, pero es el mismo, amén. Es el medio hermano de Jesucristo, amén. Entonces, empieza con una pregunta y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto es una pregunta que Jesús la hizo muy parecida. Allí en Marcos capítulo 8, versículo 36, recuerden que lo voy a citar a Jesús y Santiago, su medio hermano, vivían en la misma casa, se criaron juntos. O sea, estamos hablando de alguien que conoce a Jesús, que hablaba como Jesús. Por eso que vamos a citar a Jesús. Está nombrando casi las mismas palabras
que nombró Jesús ahí en Marcos, capítulo 8, versículo 36. Es la misma idea. Ustedes allí, seguramente cuando lo empiecen a leer se darán cuenta que lo conocen. 8:36 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, como dice Santiago? La respuesta implícita, ¿cuál es? ¿Sirve ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Sirve para algo? No. La respuesta implícita en la Escritura es no. De la misma forma, esta pregunta de ¿qué provecho si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta implícita en el pasaje es no sirve para nada. No es que sirve un poquito, es que no aprovecha. La palabra ahí no aprovecha es que no tiene propósito, no sirve, es inútil. Y más adelante lo va a comparar literalmente con que es muerta, es sin vida. Entonces lo primero que entendemos aquí dice, si alguno dice que tiene fe. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice? La condición de todo lo que vamos a hablar en este pasaje, con el contexto, es si alguno dice. No si alguno vive la fe. Si alguno dice que tiene fe. Si alguno dice creer y no tiene obras. ¿De qué aprovechará? Y ahora, quiero, hermanos, como te dije, me vas a permitir a veces, no voy a hablar tanto en griego, pero quiero darte los énfasis del griego. Ahí cuando la palabra dice, ¿de qué aprovechará? Está hablando de la fe que viene hablando. ¿Y cuál es la fe que viene hablando? La de sin obras. Por eso en algunas traducciones ustedes van a encontrar, ¿podrá esa fe salvarle? ¿O esa dicha fe podrá salvarle? Está hablando de la fe sin obras. No de la fe, es de esa clase de fe, de la que no tiene obras. Así que lo primero que vemos ahí en el pasaje, en el versículo 14, es, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Esa fe sin obras? La respuesta implícita es no. No aprovecha. Y para entender esto, Santiago va a dar una analogía, ¿no? Esto es más o menos, si ustedes recuerdan el domingo pasado lo que nos habló Edward, es lo mismo que venía diciendo 1 Juan, ¿no? Versículo 7 y 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. O sea, ¿ves? Contrarresta, contrapone una verdad implícita. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, no tiene realmente fe. No aprovecha, no la tiene. Eso que dice tener no existe, ¿no? Y va a dar una analogía perfecta, por supuesto, como en la palabra de Dios, ¿no? También, perdóname, que quiero darte evidencia. Si estás anotando, por favor, 1 Juan 3, 8 y 9 también dice lo mismo, ¿no? 1 Juan 1, 7, el 4, 20 y 1 Juan 3, 8 y 9 dice que si te portas como un diablo, es porque eres hijo del diablo. Tu padre es el diablo. Es la misma analogía. O sea, si haces obras del diablo, es porque el diablo es tu padre. El que es nacido de Dios, dice, en él está la simiente de Dios y hace las cosas de Dios. Si no, sos lo contrario. Entonces, hay evidencia de que esta forma de expresión tiene implícita la respuesta. Y aquí vemos esta implícita la respuesta es que no aprovecha, no sirve, no existe una fe sin obras real. Pero puede existir otra fe, pero ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Vamos allí al segundo versículo, el 15. Esta analogía dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha lo que estás diciendo? La respuesta implícita es, de nada. Pero, hermano, quiero entender bien este pasaje, quiero que entiendas bien este pasaje. Querido hermano,
esta analogía está hablando de una situación crítica. Hoy, si nos vemos aquí, yo te puedo decir, Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo. Y puede ser que tengas algún problemita económico. Pero acá dice, si algún hermano está desnudo y tiene hambre. Y la cuestión aquí es una situación crítica. El hermano solo tiene, como quien dice, una ropa interior, o sea, lo justito. No tiene abrigo, significa. Y significa que ese hermano tampoco tiene para comer diariamente. Y la idea implícita del pasaje es que si vos ves a tu hermano en la calle pidiendo o durmiendo en la calle o tapado con cartones y tú pasas, bajas las ventanillas, hermanito, Dios te bendiga, que tengas un bendecido día, nos vemos el domingo. Y cierras tu mano y no le ayudas en nada, ¿de qué sirve tu fe? ¿Tienes fe? Si no le ayudas en nada. Y está hablando de cuidado con esto. Cuidado con esto, porque hay muchos que están en la iglesia y no se comprometen con nadie de la iglesia. No aman a sus hermanos y creen tener esa fe. Porque aquí dice, si un hermano, una hermana, no está hablando de los pobres de la calle, ¿eh? Está hablando de un hermano tuyo que está en una situación de mendigo. Nosotros tenemos otra responsabilidad con los pobres de la calle. Y hay otra diferente con los pobres de tu iglesia. Tengamos cuidado con esas cosas. No, yo doy a las ONG, doy aquí. ¿Y tu iglesia pasa hambre? No tenemos la misma responsabilidad. La fe real y genuina no tiene la misma responsabilidad con los pobres de afuera que con los pobres de tu iglesia. Cuidado con eso. Para aquellos que no aportan a veces a la iglesia, pero sí sostienen a alguien en otro país. Y en tu iglesia pasa necesidad. ¿Sí? Eso no es la fe bíblica que Dios dice que tenemos que tener. Fuimos introducidos en el cuerpo con una función. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 12, 13, 14 que estuvimos hablando? Esta analogía nos habla de esa situación crítica y que cuando alguno cierra su mano, niega la fe. Esa fe que dice tener no es real. Queridos hermanos, quiero que vayamos introduciéndonos en lo que va a venir. Porque el versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, si había una respuesta implícita que vimos en los pasajes anteriores, ese no que dijimos todos, bueno, la Biblia por las dudas te lo dice. Por si fue tu idea, si fue una música inspiradora la que tuvimos en este momento, la Biblia te lo aclara. La fe sin obras es muerta. Esa fe que dice tener y no se evidencia, no existe. Y a mí este pasaje, ¿saben qué me ayudó muchísimo, hermanos, al estudiarlo? Palabra por palabra, en el griego y en todo. ¿Saben qué me enseñó? A entender un poquito más cómo Jesús puede decirle a las personas de la iglesia, apartado de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Pero Señor, si en tu nombre hicimos un montón de cosas, sacamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. O sea, eran gente que estaba en la iglesia. Y Jesús le dice en Mateo ahí, nunca los conocí. ¿Cómo puede ser? Ya veremos por qué puede ser. Ya veremos por qué puede ser. Primera cosa que quiero, hermanos, sabemos el texto de memoria. Capítulo 2 de Efesios, versículo 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. ¿Sí? Somos, el versículo 10 que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creadas de antemano por Él, para que anduviésemos en ellas. Ese pasaje es clave para entender Santiago, porque ahí no hay ninguna contradicción con lo que dice Santiago. Entonces, querido hermano, esto lo tenemos claro, ¿no? Andamos en las obras que Dios preparó de antemano. Hermano, cuando una persona es salva, Dios juntamente con la salvación, en el mismo paquete,
incluye la santificación, incluye las obras. Cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué buscamos nosotros? Todo incluso, ¿no? All incluso, todo incluido. Nos encanta todo incluido, la pulserita y dame esto. Voy acá, voy allá. Todo incluido. En la salvación, nuestro Señor Jesucristo nos da el todo incluido, querido hermano. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30? Esa cadena irrompible de la salvación. A los que llamó, ¿no? Los predestinó, los justificó, los santificó y los glorificó. De la misma manera, en la salvación está la santificación. Y la santificación no es más que la obediencia a los mandamientos de Dios. La obra. Obedecer a Dios. Hacer las obras de Dios. Las cuales, las que a mí me parecen, no. Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque no todo lo que hacemos para Dios o intentamos hacer para Dios, hermano, es agradable a Dios. Por eso es que nosotros consideramos que en la iglesia no cualquiera sirve de cualquier manera. No se hace lo que se quiere. Hay requisitos, hay parámetros. Lo hemos visto en la Escritura. Para acomodar las sillas, servir las mesas. Llenos de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Para servir las mesas solo? Sí. A Dios no se le sirve de cualquier manera. Porque son obras que Él preparó de antemano para que nos viésemos en ellas. Las obras que son y que adoran a Dios son agradables a Dios, no al hombre. No es lo que a ti te parece, lo que a mí me parece. Son las agradables a Dios. El versículo 17, hermanos, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y acá es algo que quiero romper, por favor, en esta iglesia y en cualquier iglesia que esté escuchando. No existe tal postura. No es que hay una fe productiva y una fe no productiva. No, vale, yo no tengo obra, pero tengo fe. O sea, Ezequiel, tú tienes fe, yo tengo obra. Y otro dirá, no, que yo tengo obra, pero no tengo fe. ¿Te suena lógico? No, es que yo tengo una fe productiva y yo tengo una fe que no produzco. Como algunas personas me han dicho. Yo creo, pero la iglesia hay. Yo creo, pero a mi manera. Yo tengo una relación con Dios especial que tú no puedes meterte en ella y no me puedes juzgar. Yo no. Claro que no. Pero espero que esta mañana te sirva la palabra de Dios para decir cómo debes juzgar esa relación especial que tiene con Dios donde tú crees, pero vives como un diablo. La fe productiva, la fe no productiva. Hermano, no hay dos clases de creyente, no existen dos clases de fe. Existen dos clases de personas. Los santos, justificados, y los carnales, los que se dejan guiar por la carne. Unos tienen un destino, como dice la palabra de Dios en Romanos, la vida eterna, y otros, la condenación eterna. Los carnales no tienen el Espíritu de Dios. Y no estoy hablando de carnales. ¿Recuerdan cuando estuvimos en Corintios la palabra sárquinos y sárquicos? ¿No? Los sárquicos eran los guiados por la carne, los que no tienen el Espíritu. Pero tú puedes ser carnal en el sentido de inmadurez, que es sárquinos la palabra. Así que yo estoy hablando de personas inmaduras. Estoy hablando de los que viven esclavizados por el pecado. Que son aquellos que dicen, no oro. No leo la Biblia, no me interesa servir, no busco a Dios en ningún momento del día, pero tengo fe. Hermanos, vamos a empezar a hablar de las imposibilidades. Si uno no tiene las obras de Dios, es que no tiene a Dios. Gálatas 5, versículo 6. Acompáñame allí.
Gálatas 5, versículo 6. Fíjate lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. O sea, que con este pasaje te estoy dando pie al hecho de que no se trata de hacer cosas. Por eso te digo que hay obras que uno piensa que está haciéndolas para Dios y no son las obras de Dios. No se puede servir a Dios como uno le parezca. Hay obra de Dios. Orar, estudiar su palabra, comprometerse, servir al hermano, que no haya pobres en tu iglesia. Hay muchas cosas. La ofrenda. La incircuncisión y la circuncisión dicen no valen. O sea, cuestiones carnales, cuestiones exteriores no vale. Vale la fe sola. No, dice que obra en amor. Por eso es que me voy entendiendo cuando Jesús le dice, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo? Si esa gente hacía cosas en la iglesia. Claro, pero no lo hacía por amor. Cosas externas. Por eso es una cuestión de fracaso total intentar ganarte la salvación. Porque no podemos ganarnos la salvación por medio de las obras. Por eso es que si tú no oras y no lees la Biblia y no te sale a hacerlo, no quieres, no te da la gana y nunca pasa lo contrario, debes temer. Porque si te cuesta orar, te cuesta leer la Biblia, te cuesta venir a la iglesia, te cuesta, tanto te cuesta, dice la Biblia, Dios produce querer como lo hace por su buena voluntad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios no está produciendo eso en ti? Es que Dios no está en ti. Porque si yo, sí, a veces no puedo tener ganas, pero Dios dice, no, búscame. Ven, toma, bebe. Y tú vas a Él, es por la gracia de Dios. Es una señal de que el Espíritu Santo está en ti. Pero si no hay nada de ese deseo, es porque quizás no tienes a Dios. Acá hay una imposibilidad, no se puede, y quiero que te quedes con este concepto, no se puede separar la fe y las obras. Hemos sido justificados en una nueva creación, hechura suya, creados en Cristo, no es una mejor versión de ti mismo, es una nueva creación en Cristo para buenas obras. Propósito de tu salvación. A veces creemos que solamente la salvación es el perdón de nuestros pecados. Es eso, pero no termina ahí. Es la santificación. Por eso son dadas las buenas obras. Para que al hacerlas vayamos pareciéndonos a Cristo. Reflejemos la imagen de Cristo. Las obras de Cristo, las que Él hizo. Entonces, quiero eliminar de nuestra vida ese concepto de que yo puedo hacer una cosa y no tener la otra. Si tienes esta, sí o sí tienes la otra. No puede haber dos cosas así. Separada no puede estar. Son distintas la justificación y la santificación. Son dos cosas distintas, pero no son, jamás son separadas, son inseparables. Cuando Dios da una, da la otra. Si no, no existe la primera, que es la justificación. Ya vamos a explicar un poquito más la diferencia de ello. Vamos al versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y acá comienza la primera respuesta de la imposibilidad. O sea, hay personas que siguen diciendo esto. Hay personas que dicen esto. Hay alguno que dice esto. Yo tengo fe, tú tienes obras. Acá está la imposibilidad. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Se puede? Es una imposibilidad. No existe. No me puedes mostrar tu fe si no tienes obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. El versículo 19
Perdón, el versículo 18 diría, cuando viene alguna persona a mí y me dicen, pero yo tengo fe, Ariel. Muéstrame. Eso tendrías que preguntarte. Señor, ¿soy creyente? Y yo te diría, ¿en qué? Muéstrame. ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Qué escuchas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Pruébalo. Versículo 19 nos va a hablar de algo muy serio, querido hermano. Muy serio. Creo que todo lo que estamos diciendo es serio, pero esto es terrible. Dice, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes qué me dice este pasaje? Que hay una clase de fe que no salva. Esto es grave, ¿eh? Esto es serio, ¿eh? Hay una fe que no salva. ¿Cuál es la fe? La fe de los demonios. Y hay muchos en las iglesias que tienen la fe como la de los demonios. ¿Sabes cuál es la fe de los demonios? Todos los que con su rostro dicen, sí, yo creo en la sana doctrina. La Trinidad, amén. Jesucristo es Dios, amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. ¿Cuál es la diferencia? Porque los demonios también creen lo mismo. Los demonios vieron la vida de Cristo, vieron su muerte, vieron su resurrección, vieron su ascensión, creen en ello, o sea, la vieron, lo saben. Pero van a pasar la eternidad en el infierno. Porque no se trata de la doctrina, de saber doctrina, no se trata de conocimiento. Se trata de cómo es esa fe que yo digo tener. Se trata de cómo yo no tengo una fe como los demonios. Porque algunos dicen, yo tengo fe, no me importa nada de la iglesia, o sea, me llevo bien con Dios y una patada a la iglesia. Y te lo dicen sin temblar. Y yo siempre digo, esta clase de hermanos son peor que los demonios. Porque los demonios por lo menos tiemblan. Estos hermanitos ni eso. Dicen hermanitos. Querido hermano, la fe que nos salva es que, querido hermano, no es aseverar verdades bíblicas con tu mente solamente. Es realmente, ¿cuál es la diferencia? Es, ¿cómo es esa fe? ¿Cómo es que crees en Dios tú? ¿Cuál es esa fe que tengas? ¿Cómo la vives? Tengo algunas preguntas. ¿Cómo es creer en Dios para que se diferencie de las de los demonios? Es que si crees en el Señor Dios como tu Señor, le vas a obedecer. Los demonios no obedecían, creían, pero no era el Señor de sus vidas, no le obedecían. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Decimos que Dios es nuestro Señor? ¿Le obedecemos? ¿Decimos que Dios es nuestro Salvador? ¿Vivimos en agradecimiento a ello? ¿Somos agradecidos de algo que era imposible para nosotros, pero posible para Dios y nos salvó? ¿Puedes decir que Dios es tu Padre? Porque si es tu Padre, hablas con Él, Si Dios es tu Padre, no solamente hablas con Él, sino pasas tiempo con Él. Con la persona que tenemos al lado, nuestras esposas, nuestros esposos, cuando pasa más tiempo en la vida, ¿amamos más o amamos menos? Cuanto más le conocemos, pasamos más tiempo, ¿le amamos más? Así pasa con nuestro Dios. Cuanto más le conocemos, más quiero saber de Él, más le amo. ¿Esa es la clase de fe que está en tu vida? Porque si no es tu Señor, si tú dices que es tu Señor y no lo obedeces, dices que es tu Salvador y no vives en agradecimiento a ello, si dices que es tu Padre y no hablas con Él, no le conoces, tú tienes fe, pero la de los demonios es igual.
Hermanos, ¿cuál es el motivo de aprender esto seriamente? Y lo quiero leer. Que nadie piense que puede tener una fe salvífica y no obedecer. Amar a Dios y no amar a los hermanos. Que se puede tener fe y no tener obras. Este es el motivo principal por el que yo quiero esta mañana. Que te vayas de aquí conociendo estas grandes verdades. Nunca te pienses que puedes tener una fe salvífica y no obedecer a Dios. Que no puedes amar a Dios y no amar a los hermanos. Y que puedes tener fe sin obras. Vamos al versículo 20. Hoy quizás me alargo un poquito, me van a disculpar. Es que quiero que quede bien definidos los temas. El versículo 20 nos va a explicar que esta no es una enseñanza del Nuevo Testamento. Ah, claro, bajo la gracia. Porque algunos dicen así. En el Antiguo Testamento la salvación era por obra. Y en el Nuevo Testamento es por la fe. Nunca. ¿No lees bien el Antiguo Testamento? La salvación siempre fue por fe. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es por gracia de Dios. Y el versículo 20 nos va a explicar esto. El Antiguo Testamento también enseña lo mismo. El versículo 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y hermano, acá me encanta, a mí me encanta cuando la palabra de Dios nos confronta de esta manera. ¿Saben que esto literalmente en el griego es, hey, eres una persona con la mente vacía? Vano en el griego es vacío y se usa para increpar a una persona de manera fuerte. Es como si yo te dijera, hey, no tenés nada en la cabeza. ¿Te gustaría que te digan eso? Bueno, Dios dice, hey tú, hombre vano, hombre que no tienes nada en la cabeza, hombre vacío, tienes que entender que la fe sin obra es muerta. Y te lo voy a mostrar, dice Santiago. Hombre vacío, hombre vano, algo no te funciona bien en la cabeza si piensas que puedes tener fe y no obras. Eso es lo que está diciendo el pasaje, hermano. O sea que, por favor, te está dando una oportunidad la palabra de Dios. Que si pensabas que vos podés decir, yo una vez hice una oración y con eso me bastó, pero vives sin amar a Dios, sin buscarle a Dios, sin servirle a Dios, te has engañado. Y se cumple la Escritura cuando dice que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. Entonces, no te dejes engañar por tu propio corazón. Ve a la palabra, examínate, y si tu fe es una fe en acción, una fe que obra. Vamos al versículo 20. Hombre vano, ya lo comenté. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? Porque el versículo 21 dice, bueno, mira, el versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí nos encontramos con ese texto complicado, ¿no? Ahí cuando las sectas nos dicen, ¿ves que es por las obras la salvación? Entonces, ahora, viendo lo que estamos hablando, sabemos que Romanos 3:28 lo acabamos de leer hace un ratito, ¿no? Gálatas 2:16, lo vamos a leer para que veas la contradicción exacta. Y ahora entendamos lo que te voy a decir más adelante. Romanos 3:28, lo leímos y decía, Romanos 3:28, decía, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Gálatas 2:16, estas hojitas son muy pequeñas. Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Amén. ¿Y por qué dice Santiago? ¿No ves que Abraham fue justificado por las obras y no solamente por fe? Ay, ¿qué hacemos? Bueno, una contradicción en la Biblia, no pasa nada. O tenemos la otra opción, me pongo de este lado y digo, no, ese texto
Y bueno, estaba escrito, y empezamos a cuestionar la crítica textual, y me pongo de un lado o me pongo del otro, ¿no? Y tenemos los que creen en la salvación por obra y la salvación por fe. No, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso, porque en la Biblia no hay contradicciones. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Es que posiblemente, lo digo en forma irónica, es que la palabra justificación no siempre significa lo mismo según el contexto. Y aquí es donde es nuestro trabajo, los que predicamos en la palabra de Dios. Trabajar y entender qué significa el texto, no lo que a mí me parece. No es que yo lea el texto y a ver qué significa para mí. Eso no así no se estudia la Biblia. Yo tengo que llegar al significado del autor del texto. No lo que a mí me parece, sino lo que significa lo que el autor quiso decir. Entonces, tenemos que estudiar la palabra y eso se llama exégesis. Es el estudio de las palabras. Y para que ustedes digan, oh, pero eso no te parece un poco raro, Ariel. No es raro. Es porque quizás tú no sabes un poco sobre los idiomas. Saben que las palabras en los idiomas tienen mucho significado. Normalmente si vos vas a un diccionario normal de la Real Academia, de la Española, y ves una palabra, buscas una definición, ¿qué encontrás? ¿Una definición siempre o casi siempre encontrás una lista? Una lista de posibles significados. De la misma manera, y por eso no hay contradicción, la palabra justificación en el griego, ¿sí? Dikaiō, significa varias posibilidades, 3 o 4, pero básicamente 2. ¿Sí? Lo vemos en las cartas de Pablo, aquí en Santiago, y usado sobre todo por Jesucristo. Una es la justificación, que es declarar justo ante Dios. ¿Sí? Y eso es lo normalmente usado en la Biblia. La justificación es declarar justo ante la corte de Dios a alguien, por medio de Jesucristo, ¿no? En el caso de los creyentes. ¿Amén? Pero la otra palabra usada para justificación es vindicación delante de los hombres. O sea, si yo digo, Gerardo, haceme este cálculo de un material para que me soporte una viga. Y Gerardo me lo hace, y digo, justificado ese ingeniero. Estás vindicando lo que dice ser un ingeniero. ¿Por medio de qué? De tu obra, de lo que haces. Entonces, hay dos acepciones, dos formas, dos significados según el contexto de la palabra justificación. La primera es declararlo justo delante de Dios, y la segunda es vindicar a alguien, ¿no? Que se demuestra. Pero no lo digo yo solo, no es una idea mía, lo vamos a ver en la Biblia. Amén. Vamos a buscar algunos pasajes, por favor. Mateo 11:19, y juntos vamos a ver que sobre todo el Señor Jesucristo usó la palabra en este segundo sentido, vindicación, ¿sí? O sea, una exposición, algo que se demuestra, ¿sí? El versículo 19 del capítulo 11 de Mateo. 11, versículo 19. Lo están leyendo. Dice, 11, 19. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, bueno, le acusaban a Jesús, ¿no? De que comía con los publicanos y con los pecadores, ¿no? Dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero, dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pensemos en estas dos posibilidades de la palabra, justificar. ¿Puede significar que la sabiduría es declarada justa delante de Dios? Es ilógico pensar así. Pero sí la segunda posibilidad, que la sabiduría es justificada, es vindicada por sus hijos. O sea, las decisiones que se tomaron fueron sabias por el resultado de sus hijos. La sabiduría es vindicada, es demostrada, es expuesta, cumplió su propósito al ver el fruto de sus hijos. No puede significar que la sabiduría está
declarándose justa delante de Dios. Vamos a más pasajes. Lucas 7:29. Lucas 7:29. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Otra vez, los publicanos, el pueblo, dice que justificaron a Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. ¿Qué significa allí justificación? ¿Puede significar que fue Dios declarado justo en su propia corte? ¿Fue llevado para ser justo Dios? No, eso no es imposibilidad. ¿Qué significa? Que los que lo oyeron, o sea, todo el pueblo, los publicanos, cuando oyeron lo que estaba predicando, ¿no?, Juan el Bautista, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, vindicaron a Dios, ¿no? Le demostraron a Dios, ¿a través de qué? De que se bautizaron con el bautismo de Juan, que estaban entendiendo lo que estaban oyendo. Vindicaron, o sea, justificaron, se vindicaron delante de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo y bautizándose con el Evangelio de Juan. ¿Están entendiendo las palabras cómo una es delante de los hombres y otra es delante de Dios? Uno se justifica delante de Dios solo por medio de la fe, pero se justifica o se vindica o se demuestra esa fe delante de los hombres a través de las obras. Amén. Vamos a otro pasaje, el 10:29. El 10:29 quizás también te aclare más. El 10:29 de Lucas. Se me perdió. Aquí está. Dice, pero él, mira, el versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Con quién se quería vindicar? Con Jesús. O sea, a ver, ¿quién es mi prójimo? Así te demuestro que, o sea, te voy a mostrar que yo amo a mi prójimo, pero decime quién es. ¿No? Se quiere vindicar, quería demostrar. Por supuesto que Jesús sabía su corazón y no le interesaba, pero era un hombre que no quería y no entendía lo que le estaba diciendo Jesús. Por eso le dice, ¿y quién es mi prójimo? Quería solamente aparecer, quería solamente demostrar ante los hombres que él amaba a su prójimo. Hay otro pasaje más que en Lucas 16:15, también si lo quieren anotar, habla de lo mismo, ¿no? Entonces, sabiendo que Jacobo es el que... Mira, vamos a... Si dejáramos el contexto de lo que estamos hablando, solamente por el hecho de que sabemos que el autor es Jacobo, es medio hermano de Jesús, y Jesús es el que está explicando de esta manera, en Mateo, en Lucas, que usa la palabra vindicar como justificación. Lógicamente, alguien que vivió con Jesús, que escuchó cómo Jesús predica, cómo Jesús enseñaba, es muy lógico que también Jacobo use de la misma forma esta palabra. Ambas palabras, la justificación, que es delante de Dios, y la vindicación delante de los hombres. ¿Sí? Entonces, con este concepto, sin el contexto, sino solamente por la lógica de quién era Jacobo y de dónde se crió, dónde se vivió, es posible que Jacobo use vindicar y no justificar delante de Dios. ¿Es posible? Lo dejamos como posibilidad. Vamos a seguir estudiando el pasaje. Pero es posible. Amén. El versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Fíjate, la palabra ahí, vosotros veis
Veis el versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. Todos estos 3 versículos, si vos te das cuenta en el contexto de lo que está hablando y con la posibilidad de que la palabra sea vindicar, ¿no? Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada su justicia y fue llamado hijo de Dios, ¿sí? Pero el versículo 22 dice, no ves, otra vez, no ven que Abraham, que la fe, esa fe que lo declaró justo a Abraham, actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe cumplió su propósito. Y esto es muy importante, que nos aclaró Efesios capítulo 2, versículo 10. Hechura suya, creados en Cristo para propósito, buenas obras. La fe que actuó en Abraham, que lo justificó, no lo justificó en el capítulo 22 de Génesis. Y eso es porque quizás no conoces lo que pasó en Génesis. Abraham no fue justificado en el capítulo 22 de Génesis. Justificado en el sentido delante de Dios. Sino en el capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Capítulo 15. 7 capítulos antes. O sea, muchos años después, Dios prueba a Abraham y le dice, ve, sacrifica a tu hijo. Y ahí es Abraham justificado, o sea, vindicado esa fe que tuvo muchos años antes y que Dios conocía. Y que dice, y Dios le conocía. Para que no se me alargue, ustedes les comento el pasaje, porque ustedes lo tienen en su memoria. ¿Recuerdan que le dijo, cuando estaba por bajarle la daga? Abraham, no mates a tu hijo, o sea, no lo dañes. Y Dios le dice, yo conozco que temes. Yo conozco que temes. Pero, ¿Dios ya no conocía eso? Sí, ¿no? Y me recuerdo cuando en Génesis, ahí en el huerto del Edén, Abraham, ¿dónde estás? ¿Que Dios no sabía dónde estaba? Dios sabe todo. Entonces, ¿por qué pregunta esto? ¿Por qué le dice a Abraham esto? Es para que Abraham, como nosotros, aprendamos esta lección. Que Dios conoce todas las cosas. Pero Abraham fue vindicado. O sea, se hizo perfecta, se perfeccionó la fe que Dios conocía que tuvo en el capítulo 15, cuando dijo que le fue contado por justicia. Fue declarado justo delante de él. ¿Pero cuándo se probó? Cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac en una obra. Ahí cumplió su propósito. Ahí se perfeccionó. De la misma manera es que podemos entender este pasaje. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. Porque lo vemos, porque fue vindicado. Por esa obra fue vindicado Abraham y no solamente por fe. ¿Cuál es esa fe? Esa fe que se dice tener, pero que no se tiene. Acá lo que Santiago está luchando, queridos hermanos, a diferencia de Pablo, es que Santiago está luchando con los que profesan decir que tienen fe, pero no tienen obras. Y pone ejemplo a Abraham. Abraham fue tenido por justo y declarado con justo en el capítulo 15. Y Dios lo sabía, pero le probó la fe. Y vindicó su fe delante de los hombres. Hoy vos y yo, ¿cómo aprendemos? ¿Qué aprendemos de Abraham? Que fue obediente. Que temía a Dios. Hoy como tú y yo probamos que tenemos esa fe salvífica. Por cómo vivimos. ¿Por qué te crees que en las iglesias tomamos un tiempo para que las personas puedan ser miembros, servir? Tenemos que ver. Así humanamente que nos equivocamos, ¿no? Porque no somos Dios. Pero por eso lo tenemos que ver. Porque tiene que haber una evidencia de la fe salvífica. Porque si no tenemos a incrédulos predicando, a incrédulos dirigiendo la alabanza o tocando la alabanza. A hermanitos que están dirigiendo un montón de cosas y no tienen a Cristo. No hay una fe comprobable, una fe evidente. Entonces, ¿por qué enseñamos estas cosas? Porque
Sacando la herejía de que somos salvos por las obras, también tenemos que sacar la herejía de que tenemos fe solamente y no obras. Porque la fe verdadera se evidencia en las obras. Por eso dice, si alguno piensa que puede tener fe y no obras, te falta algo en la cabeza, dice Santiago. Estás vacío. ¿Veis que juntamente actuó la fe con las obras? Pero no se queda allí, no se queda allí. Quiero aclararte algunas cositas de la justificación y santificación, ¿sí? Permítame extenderme 2 minutitos más antes de los últimos 2 versículos. Sabemos que la justificación, queridos hermanos, y la santificación son distintas, pero inseparables. Porque como vimos en Efesios y en Romanos, es algo que Dios otorga inmediatamente, con todo incluido en la salvación. ¿Sí? Tu justificación. La justificación sabemos que es declarar justo legalmente, nos imputa la justicia de Cristo a nuestra vida. Pero la santificación se produce por la presencia del Espíritu Santo que nos capacita para ejercer esa justificación. La capacidad de poder hacer la obra de Dios. Eso es la santificación. Y la capacita el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay? En la justificación el pecado es perdonado. Totalmente. En la justificación. Pero en la santificación el pecado es subyugado. Como dice la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vosotros. Otra palabra que dice, ya el pecado no es vuestro rey, es un enemigo. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Cristo venció a la muerte y al pecado, ya que tenía el poder de la muerte en la cruz. Y nos ha dado la victoria a nosotros. Amén. Entonces esto es la justificación, el pecado es perdonado. En la santificación el pecado es subyugado. En la justificación, hermanos, somos todos liberados igualmente y para siempre de la ira de Dios, y es de manera perfecta. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Es perfecta. Pero en la santificación hay diferencia entre uno y otros. ¿Por qué? Porque la santificación crece hacia la perfección. ¿Y cómo va creciendo en cada uno de nosotros? En la medida que obedezcamos la palabra de Dios. Y en eso somos todos distintos. Y en eso estamos todos en proceso. Pero es un camino hacia la perfección. ¿Por qué? Porque el sentido final de la salvación no es solo la santificación, es la glorificación. Estamos con Cristo en los lugares celestiales. Y en ese camino es la santificación. La santificación se perfecciona en la obediencia, ¿no? Pero solo se dará perfectamente en la glorificación. Así que, hermanos, cuando alguien te diga, pero Abraham fue justificado por las obras, pero dile, en el capítulo 22 se hizo evidente la fe genuina que tuvo en Génesis capítulo 15, donde Dios lo justificó delante de él. ¿Amén? ¿Entienden la diferencia? En Génesis 22, vindicado a Abraham. Evidenciado esa fe genuina que tuvo en el capítulo 15, versículo 6, cuando Dios lo contó por justo, lo declaró justo. Es lo mismo que está diciendo aquí. Santiago está diciéndote, hemos sido justificados, ¿sí? Y ya no podemos vivir así nomás. Si nuestra fe es verdadera, se evidencia. Y contra eso lucha Santiago en lo que está explicando aquí. Pero sigue diciendo más cosas, porque habla también de Rahab. Y para no extenderme más, ¿se acuerdan Rahab lo que hizo? ¿Sí? Vinieron los espías y los querían buscar, y entonces ella los escondió en el tejado y después les dijo que se fueron por otro camino y los libró. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que Rahab es mi hermana y está en el cielo? Y fue declarada justa. ¿Cómo lo sé? De la misma manera que los espías lo supieron. Fueron liberados, ¿no? Se salvaron, se fueron por otro camino y no lo encontraron. Imagínate Rahab que dice, sí, espías, sí, mensajeros de Jehová, yo creo en Jehová.
amo a su Dios, les prometo seguirle, seré una prosélita de ustedes. Gloria a Dios por Jehová, ¿no? Y vienen los que lo buscaban y dicen, ¿dónde están los espías? Están acá arriba. ¿La profesión de Rahab era verdadera? ¿Se hacía eso? No. Solo dijo, solo profesó tener esa fe en Jehová, pero con sus hechos lo hubiera negado. No era real. Es lo que enseña el pasaje de Santiago, queridos hermanos. Como Abraham creyó y se evidenció. Como Rahab creyó y se evidenció por sus obras. Eso es lo que enseña. Se vindicó. Pero usa la palabra justificar, que también significa vindicar, que es exteriormente, o sea, en lo que se ve, en lo que se demuestra, en la evidencia. Amén. Así que no hay contradicción en la palabra de Dios. Solo que Pablo, como lo que leímos, ¿no?, de Gálatas y Romanos, que solamente es por fe y no por las obras de la ley, Pablo está atacando a los judaizantes. Los judaizantes decían, hay que hacer esto, circuncidarse, a los días, hacer esto, el sábado, ¿no? Todo. Y Pablo tiene que luchar con esa herejía y decirle que no, que la salvación es por fe y solo por fe. Y Santiago está luchando con lo que dicen, yo una vez hice la oración, yo digo que sí creo en Dios, pero vivo como un diablo. Y Santiago dice, no, la verdadera fe se evidencia en obras. Amén. ¿Los he convencido un poco? Amén. ¡Wow! Estoy transpirando. A ver si los lograba convencer. No, gloria a Dios. Y hermanos, leo la forma práctica de este mensaje. No salgas de aquí pensando que debes hacer obras para ser salvo, sino que haces las obras porque ya eres salvo. Hermanos, si alguno de aquí dice que está en la luz y no tiene obras, deberías temer. Si tú dices, yo soy un cristiano, pero no te comprometes con la iglesia, no eres miembro de una iglesia, no te importan tus hermanos, tu fe no es genuina. Y no lo dije yo, lo acabamos de leer en la Escritura. ¿De qué te sirve? No te sirve un poquito, es que no sirve, que es muerta. Y, perdón, me faltaba el último versículo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. El espíritu y el cuerpo son distintos, ¿amén? ¿Son distintos? ¿Pero puede vivir el uno sin el otro? ¿Estando vivo? ¿Sin muerte? No, no puede. Solo tienes que morir para que eso se separe. Pero no puede existir el cuerpo y el espíritu vivo separados. Solo en la muerte. Así que así de ilógico es pensar que yo tengo fe y no tengo obras. O sea, hermano, nadie va al cielo sin obras. En el sentido de que estamos escuchando la palabra de Dios, ¿no? Porque es una demostración de que había una fe genuina. No puede haber fe genuina sin obras. Amén. Entonces, hermano, no se trata de tu confesión, sino de tus cambios. ¿Estás avanzando? Aunque sea un poco, pero estás avanzando. O sea, ¿cuáles son las falsas evidencias? Hablo en lengua, profetizo, predico, ¿no? Un montón de evidencias, pero esas no son evidencias reales. La evidencia real es, ¿tengo el fruto del Espíritu Santo? ¿Sigo en gozo? ¿Tengo paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio? ¿Mansedumbre? ¿Tengo eso en mi vida? O sea, si yo te pregunto, Rebeca, ¿hoy tienes más gozos que hace 10 años? ¿Hoy tienes paz, más paz que hace 10 años? ¿Hoy tienes más mansedumbre que hace 10 años? Bien, vas hacia la meta. Vas en el camino a la perfección, a la glorificación. Pero si todo sigue igual, deberías temer, porque igual es una fe demoníaca y no real. Amén, la fe de los demonios. Hermano, Dios te bendiga. Vamos a terminar orando y espero haberles convencido. Dios le bendiga. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por esta de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella no hay contradicción. Gracias, Señor, y gloria a tu nombre, porque en ella hay el equilibrio perfecto que solo tú puedes dar, Señor. Por eso es exhalada por ti.
Por eso es que no es una invención de hombres. Por eso es tu diseño. Señor, cuán importante es que cada uno de los que estamos aquí estemos atentos a tu palabra en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Padre, queremos decirte que eres nuestro Señor y demostrarlo. Señor, queremos decirte que eres nuestro Salvador y vivir para ti. Señor, quiero decirte que eres nuestro Padre y que no vemos la hora de hablar contigo y conocerte más. Dios, si estas cosas no son en nuestra vida realidad, yo te ruego esta mañana que nos des a los que estamos aquí una oportunidad de considerarlo contigo, a dejar atrás las cosas que tenemos que dejar hace tantos años. Señor, quebranta nuestro corazón esta mañana. Señor, que el orgullo, la soberbia o una falsa doctrina que hayamos tenido salga de nuestra vida esta mañana, Señor. Y que nos comprometamos de verdad contigo, porque no queremos que nos diga, no te conozco, apartados de mí. Señor, es terrible, no queremos que eso nos pase, Señor. Es por eso que te pedimos que nos ayudes a través de tu palabra, como esta mañana, a examinar nuestra fe, si estamos en la fe. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.